Bueno, nosotros nos vamos a meter en la actualidad, vamos a hablar de cuestiones bien serias, porque hace un tiempo empezamos a escuchar y a leer y a interesarnos en cuestiones vinculadas a la gripe aviar. Dijimos, bueno, ¿qué es esto? Pocos casos, empezaba a aparecer muy lentamente en algunas provincias, luego llega la restricción para exportar cualquier tipo de aves, decidido por el gobierno nacional, y ahora el crecimiento de casos que hace que tengan que sacrificar a por lo menos 240.000 aves contagiadas en 10 provincias de toda la República Argentina, Nati. Y que se va reproduciendo, ¿no? Digo, porque hay que tener en cuenta que la gripe aviar es muy contagiosa. Digo, no sé si hay peligro, ya lo vamos a hablar con un analista, en los humanos. Salvo que estén en contacto con las aves vivas. Claro. Esto parte de lo que cuando estaba empezando todo esto nos contaba algún especialista aquí en Bravo News. El problema es el contacto con las aves vivas. Claro. Una vez que murieron, digo, incluso con la carne de las aves no hay, o por lo menos eso es lo que nos contaban, algún tipo de posibilidad de contagio. Pero si te parece, se lo preguntamos a un especialista. Perfecto. ¿Sí? Dale. Perfecto. Lo saludamos. Vicente Rea es médico veterinario y vamos a hablar de gripe aviar con él. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, aquí lo saludamos. Loretoso, Nati Bacareza, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿por dónde podemos empezar? Porque la última información da cuenta de la cantidad de aves que debieron ser sacrificadas. Arriba de 240.000, ¿no? ¿Es la última cifra? En sí, esa es la mortandad que hubo de aves, más que nada, el sacrificio fueron menor cantidad de aves, ¿no? Digamos, el total final es aproximadamente ese número, lo cual la enfermedad ser altamente letal y que se propaga muy rápidamente en la granja, produce una mortalidad alta. El sacrificio sanitario de esos establecimientos generalmente es muy bajo por la letalidad que la misma enfermedad tiene, ¿no? Bien, es bueno que haga esta aclaración porque entonces ese número no es de sacrificio, sino es el total de muertes, pero la mayor cantidad es muertes naturales por producto de la enfermedad. Exactamente, Perfecto, es así como lo decís. Ahora, ¿cómo llegó la gripe aviar a nuestro país? Digo, ¿cuál fue el foco donde se desencadenó esto? Digo, bueno, porque nosotros tuvimos la pandemia, sabemos supuestamente de dónde vino. ¿De dónde vino la gripe aviar y cuándo llegó a la Argentina? Bueno, a fines del mes de febrero se detecta el primer caso en la provincia de Jujuy, en una ave silvestre en un parque nacional, que los parques nacionales empezaron a hacer recorrido de los lugares para ver si había algún indicio de mortandad de aves silvestres, ¿no? El ingreso que lo tomamos como un supuesto que puede haber sido de las aves migratorias, debido a que en la región ya había casos y había migración del hemisferio norte de estas aves migratorias y empezaron a estar en contacto con nuestras aves locales o regionales y lo que produce la mortandad, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se puede esperar hacia el futuro inmediato? Nosotros recién contábamos como uno de los datos que como medida preventiva el Gobierno Nacional decide suspender las exportaciones de estas aves que pueden llegar a causar algún tipo de inconvenientes incluso para la Argentina en términos de su mercado, ¿no? De su comercio con el exterior. Digo, ¿cómo se maneja esto hacia adelante y qué puede pasar hacia el futuro inmediato? Sí, en cuanto a eso, es así. La enfermedad produce un alto impacto en la producción avícola, siendo que produce grandes mortandades en la producción y a su vez el cierre de mercados, a su vez, que es algo de los organismos internacionales que se aplica en cuanto a esas cosas, ¿no? Es casi inmediato. Es inmediato por la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Sanidad Animal, rige eso, ¿no? Sí. No es una medida que toma el gobierno, sino son normas internacionales que se aplican, ¿no? Y para recuperar el estatus es volver a tratar, estamos trabajando en eso, en controlar los focos, que nos notifiquen nosotros para poder descartarlo, en esos casos hacer todo el trabajo que viene después del foco, que sería una vigilancia, el rastreo y recabar toda esa información para demostrar a los países que son nuestros compradores y a su vez a los organismos internacionales que estamos libres de vuelta sin el virus, digamos, ¿no? Bien, y ahora, ¿qué pasa con la transmisión a los humanos? Digo, básicamente porque uno escucha esto y le preocupa, a ver, bueno, voy a consumir pollo, no consumo huevo, no sé. ¿Cómo afecta, digamos, en la vida cotidiana nuestra esto? En cuanto a eso, tengamos en cuenta, es una enfermedad zoonótica
de baja transmisión hacia el humano, nos informan los organismos mundiales de salud, igual que el Ministerio de Salud. Igual no hay demostración científica de transmisión entre hombres, no entre humanos. Y tampoco se transmite por el consumo de productos avícolas, como es la carne o el huevo, no se transmite la enfermedad, ¿no? Habiendo la cantidad de brotes y reportes de casos a nivel mundial, solamente 900 casos llegan de personas que han estado infectadas con influenza aviar. No le voy a pedir a Vicente que nos haga un análisis económico-político, pero digo, ya ha empezado a haber algún tipo de argumentación, por ejemplo, en el aumento del precio de los huevos, diciendo, bueno, no, lo que pasa es que como ahora hay gripe aviar, digo, ¿es tan así la incidencia o este número de muertes no es tan significativo como para que haya un aumento sostenido del precio, entre otras cosas, de los huevos? Lo que pasa que en la parte, en el precio de esos productos avícolas se incluyen muchísimas otras cosas más, ¿no? Es cantidad, la demanda y la oferta que hay a nivel nacional. Eso es lo que también pone el precio del huevo, ¿no? Claro. Y a su vez todos los productos, todo el trabajo que lleva hacia la producción, que algunas cosas son digamos, tienen que ser importadas, que tienen otro precio, entonces el valor se aumentan de estos productos, ¿no? Claro. Ahora, ¿alguna recomendación para gente que tal vez tenga aves, que los críe? No sé, digo, no tiene que ser una gran avícola, pero digo, tal vez alguien que tiene un granero chiquitito. Sí, en el fondo de su casa. En el fondo de su casa, claro, digo, ¿cómo evitar que llegue esta a tu casa, que se mezcle entre tus animales, ¿no? Sí, en cuanto a eso, lo que estamos viendo nosotros, a su vez con los otros países, que es una transmisión orofecal, no es una transmisión aerógena. Ajá. Entonces, lo que pedimos, digamos, hacia los productores o los pequeños productores o tenedores de aves es que las encierren primero a las aves domésticas para que no estén en contacto con esas aves silvestres, o evitar ese contacto, la facilidad de ese contacto, evitando de dar alimento en un lugar abierto para que no bajen esas aves silvestres y estén en contacto con las aves domésticas, ¿no? Igual que la limpieza y la desinfección del lugar donde están, ¿no? Digamos que digamos, la llegada de esta enfermedad a las aves de corral o a las aves que uno puede tener en su casa domésticas viene de fuera. Entonces, por eso estas precauciones. No es que se van a contagiar, no sé, en algún lugar vinculado con la comida, el agua y demás. Tiene que venir un ave salvaje para que pueda esto ocurrir. Puede ser que sea por medio de una ave que tenga una alta carga viral que pueda transmitir el virus, o también por algún fomite que haya estado en contacto de esas personas con algún ave silvestre o en algún lugar que haya tenido esas aves que estén enfermas, y después no tener las precauciones de ingresar a su casa sacándose toda la indumentaria o lo que sea para evitar esa enfermedad dentro de su domicilio, sería esas aves domésticas, ¿no? Bien. Ahora, este virus, no sé, es un virus, imagino, digo, sí. O bueno, digamos, se instala en un animal o, no sé, en un experimento, digo, como fue en algún momento en la pandemia, se planteó esto de que fue impulsado tal vez por un laboratorio, digo. En este caso, la gripe aviar es algo que le llega al animal, ¿cómo? En este caso, desde hace muchísimo tiempo ha habido brotes de influenza aviar, no es por una implementación o lo que haya nacido alguna prueba científica, simplemente la enfermedad supo estar presente, lo que no había era una manifestación clínica o porque estaba de una forma de baja patogenicidad y después mutó a una de alta, igual que las aves acuáticas son reservorios del virus, no produciéndole la muerte también, ¿no? Vicente Rea, veterinario de SENASA, gracias por este contacto con Bravo News y por contarnos algunas instancias que para nosotros aquí son importantes de conocer, porque claro, vemos los grandes titulares y por supuesto hay temor alrededor de esta cuestión de la gripe aviar. Muchísimas gracias por tu claridad, te mandamos un abrazo. Un abrazo, besos, buenas noches a todos. Hasta luego, que estés bien.